Bueno, pues con puntualidad británica, quería agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia a esta segunda conferencia del ciclo de Dalí a Cervantes que inauguramos el pasado 7 de febrero con una estupenda intervención por parte del profesor José Manuel Lucía Mejías. Hoy nos acompaña otro gran cervantista, el profesor José Montero Reguera, a quien agradezco su aceptación a esta invitación que cursamos hace ya algún tiempo. A ver, simplificar un currículum como el de José Montero Reguera en apenas un par de párrafos es una cuestión enormemente complicada. Para quienes no lo conozcáis, José Montero Reguera es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Vigo, en la que ha ejercido diversos cargos de gestión académica. Ha sido vicedecano de Relaciones Internacionales, director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y en la actualidad decano de la Facultad de Filología y Traducción. Vicepresidente y presidente desde 2004 y hasta 2012 de la Asociación de Cervantistas. En junio de ese mismo año fue elegido por votación unánime de los socios presidente de honor. Es miembro además numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Es autor de Ahí es nada, 2 centenares de publicaciones de tema cervantino y sobre autores y obras de la literatura española, con especial atención a las dedicadas a los siglos de la Edad de Oro, los siglos XVI y XVII, publicadas en revistas especializadas tanto españolas como extranjeras. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar los libros Periodismo y literatura en el cruce de 2 siglos, José Montero Iglesias, 1878-1920, y Miguel de Cervantes, el poeta que fue novelista. Hoy nos acompaña con una conferencia de consigna muy goyesca, El sueño de la razón produce sabiduría, el mundo al revés, de Tomás Rueda. Muchas gracias, José Montero. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación tan generosa. Muchísimas gracias por la invitación a volver a esta Museo Casa de Cervantes en Valladolid, uno de los pocos sitios cervantinos donde la tradición se une a la realidad. No es una impostura como en tantas otras ocasiones o en tantos otros lugares. Yo además me siento particularmente reconocido y agradecido por esta invitación, no solo por el lugar, por el entorno, sino porque me permite volver a una ciudad a la que vengo siempre con mucho afecto, donde tengo muy buenos amigos y en donde he trabajado mucho, porque entre ese largo currículum generosamente abreviado que ha hecho el director está por unos cursos, 3, 4, fui profesor en la Universidad de Valladolid, por lo menos esos cursos de doctorado, precisamente un curso de doctorado con mención de excelencia del Ministerio sobre Cervantes y la novela, ¿no? Todos son, por tanto, para mí motivos de contento y de encontrarme muy a gusto aquí, y más cuando se me realizó la invitación, el que se me permita hablar de una de las novelas más vinculadas de entre las cervantinas a Valladolid, el licenciado Vidriera. Novelas en el sentido estricto de la palabra, el sentido que Cervantes le daba a esta palabra. Novela, es decir, novela corta. El licenciado Vidriera forma parte de esa colección de novelas que Cervantes dio a la imprenta en 1612 y que apareció al año siguiente, en 1613, y que constituyó el segundo paso, el segundo eslabón importante en la construcción de ese edificio que Cervantes proyectó en los comienzos del siglo XVII y en los finales de su azarosa vida, de construir un proyecto de literatura de entretenimiento. Esto es, de una
literatura que, frente a lo que la tratadística y los teóricos de la literatura de aquel tiempo establecían, es decir, la literatura o el entretenimiento en la literatura era un instrumento al servicio de un propósito mucho más importante, que era el de trasladar un mensaje, el de trasladar una enseñanza, y así lo entienden todos los contemporáneos de Cervantes, y en algún sentido también en alguna obra Cervantes. Estoy pensando en el Guzmán de Alfarache, justo de los mismos años en los que se publica el primer Quijote, o la Pícara Justina. Estamos hablando de 1605, estamos hablando de 1599, 1604. Bueno, pues en esos mismos años, con un primer paso que es el Quijote de 1604, 1605, que se debió terminar, si no en esta casa, en lugares próximos a este, y desde luego todo el proceso de solicitud de licencias, privilegios y demás se realizó aquí, por ser aquí donde residía la corte. A este primer paso le siguieron las novelas ejemplares, a este segundo paso le siguió el segundo Quijote, y se cerró con una obra hoy injustamente olvidada, pero que fue la que a Cervantes le dio el éxito que no pudo ver, el éxito y el prestigio. Si Cervantes con el Quijote, sus dos partes, y con las novelas ejemplares alcanzó un éxito considerable, con el Persiles, que apareció casi un año después de su fallecimiento, Cervantes no solo obtuvo éxito, aún mayor que el Quijote, porque fueron más las ediciones que en ese mismo año se hicieron de esa obra, las que se hicieron 12 años antes con el Quijote, sino que además alcanzó el prestigio que una novela de caballerías, que además era burlesca, o un conjunto de novelas cortas, cuya tradición apenas se remontaba al siglo XIV, con el Decamerón de Boccaccio, de pronto salía un Persiles cuyos modelos eran Aquiles Tacio y Heliodoro, es decir, la antigüedad grecolatina. Y ese fue el gran éxito, y fue la culminación de toda una serie de obras en prosa con las que Cervantes cimentó el concepto de literatura en prosa de entretenimiento, entendida la literatura con un objetivo fundamental, que la literatura tenía un objetivo fundamental, que es el de ocupar los momentos en el que el hombre o la mujer estaban desocupados, que estaban en su casa, que estaban en momentos de ocio. Para eso es para lo que entiende Cervantes que ha de ser una literatura cuyo objetivo fundamental y primordial ha de ser precisamente el del entretenimiento. De ahí el desocupado lector con el que se inicia el prólogo del primer Quijote, el lector que se acerque a ese libro, lo primero y fundamental que tiene que ser, aquello que es esencial, de ahí que el adjetivo se anteponga, es que debe estar desocupado. Y una literatura, como dice en el prólogo de las novelas ejemplares, dedicada a esas horas de recreación en el que el afligido espíritu descansa. La literatura funciona igual que puede funcionar un paseo por una alameda, o un juego como esa mesa de trucos que utiliza el propio Cervantes para equiparar, para metafóricamente definir lo que ha hecho con las novelas ejemplares. En ese contexto de novela corta, en ese contexto, perdón, de una literatura de entretenimiento, donde, por cierto, habría que incluir otra obra no siempre recordada, y que cuando se recuerda, siempre se recuerda en función de posibles dimes y diretes biográficos cervantinos. El viaje del Parnaso, escrito en verso, es una obra entretenidísima, divertidísima, que yo recomiendo mucho leer, y que acude a buena parte de los mismos recursos que se pueden encontrar en las otras obras en prosa que acabo de mencionar. El licenciado Vidriera, por tanto, desde esta perspectiva que yo estoy aquí planteando,
debería entenderse primera y primordialmente como un relato corto pensado para pasar un buen rato. Pero también es verdad que quizás sea la novela en la que más se ha insistido desde hace mucho tiempo, en la que quizá Cervantes ofrece más una perspectiva satírica, bien como sátira de costumbres o incluso como sátira personal. Aunque no hay, mejor dicho, en ningún momento ninguna referencia puntual, no hay ninguna mención explícita que nos pueda hacer pensar en tal o cual persona a quien pudiera ir dirigido, lo cierto y verdad es que a partir de ese segmento de la novela, que es el que quizá más se recuerda, en el que el muchacho ya ha alcanzado los grados universitarios enloquece por consecuencia de un envenenamiento, a partir de toda una serie de aforismos, de apotegmas que expresa, a partir de ahí se ha entendido la novela como una sátira de costumbres o incluso como una sátira personal. Acudo para ello a un libro de hace más de un siglo, de uno de los grandes eruditos vallisoletanos y cervantistas, Narciso Alonso Cortés, que acude, como tantos otros han acudido después, al penúltimo párrafo de la novela para destacar esta interpretación como sátira de costumbres y para plantear un mensaje absolutamente desconsolador de la novela. Gracias, dice Alonso Cortés, a un religioso de San Jerónimo, hábil en tales curaciones y en la enseñanza de los mundos, Tomás recobró la razón. Más le valiera, triste rodaja, seguir para siempre sumido en las tinieblas de su locura, que a lo menos le impedían palpar las impurezas de la realidad. Cuando Tomás, ávido de conseguir una honrada posición, regresa a la corte, encuéntrase con que los que le celebraron como loco le desdeñan como cuerdo. La sociedad que concedía atención a los desplantes de un infeliz alienado rechaza el concurso de un sabio que sería tal vez honor de la patria. La conclusión, pues, no puede ser más desconsoladora. ¿Será ella, entre las grandes verdades del licenciado Vidriera, la mayor verdad de todas? Razón tendría entonces Rodaja para lanzar su apóstrofe final: oh corte, que alargas las esperanzas de los atraídos pretendientes y acortas las de los virtuosos encogidos, sustentas abundantemente a los truhanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos. Este último párrafo procede precisamente de la novela ejemplar y es el penúltimo párrafo. Estas últimas palabras, las de la novela ejemplar, se han entendido en primera instancia como sátira general, sátira de costumbres, pero también se han entendido como sátira particular a raíz de las diferentes peticiones de Cervantes cuando vuelve del cautiverio de Argel para alcanzar un puesto en la administración que inicialmente no consigue y que cuando lo consigue dista mucho de los que inicialmente había solicitado. Aunque sobre esto habría mucho que hablar entre el desajuste de lo que pide y de lo que podría pedir en función de lo que es Cervantes cuando vuelve del cautiverio. Esto lo han explicado muy bien José Manuel Lucía Mejías, que estuvo aquí no hace mucho, y lo ha explicado también un erudito urólogo, por cierto, pero a quien se debe probablemente los mejores trabajos documentales, es decir, basados en documentos, en archivo, de los últimos 10 o 15 años en cuanto a Cervantes, Emilio Maganto Pavón, ¿no? Si se parte de este párrafo, que es efectivamente el penúltimo de la novela,
y se reduce la novela a esa sección en la que no es Tomás Rodaja el protagonista, sino que es Licenciado Vidriera, podría derivarse eso. Pero a mí me parece que el final no es tan desconsolador como nos lo plantea Narciso Alonso Cortés, porque lo que se nos dice justo después, este es el último párrafo de la novela, es el párrafo con la que se queda el lector o la lectora cuando termina esta lección. Esta lectura es, si consigo encontrar el texto que está por aquí, esto dijo y se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras, la acabó de eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo, el capitán Valdivia, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado. Es verdad que esto lo ha explicado muy bien Javier Blasco, catedrático aquí en Valladolid, que la novela no deja de ser un emblema de la fortuna. Rodaja, Vidriera, Rueda son términos, los tres, unidos inextricablemente a la idea de la fortuna en aquel tiempo. Citaré simplemente un texto de aquel tiempo, La filosofía secreta de Juan Pérez de Moya, en la que se unen los tres términos, de tal manera que una lectura en clave emblemática y por tanto Tomás Rueda como emblema de la fortuna es viable. Y esto explicaría este final. Y para significar en general su condición y poder, la pintaban a la fortuna dos arcas grandes, la una llena de bienes a la mano derecha y la otra llena de males a la izquierda. Y pensaban que cuando alguno nacía, que luego la fortuna le daba el bien o el mal que había de haber en su vida, y por esta causa creyeron ser dos fortunas, próspera y adversa. A la próspera la llaman la fortuna buena y a la adversa fortuna mala. Y para adorarlas, a ambas juntamente hacían una estatua con dos caras, la una blanca, que denotaba la buena, la otra negra, que denotaba la mala. Otros la pintaban en figura de mujer furiosa y sin seso, y puesta de pie sobre una piedra redonda, significando su poca firmeza. Otros, y aquí la frase que me interesa, la hacían a la fortuna de vidrio, para denotar que era quebradiza. Pintábanla otros moviendo una rueda por la cual unos iban subiendo a la cumbre y otros que estaban en ella, otros que van cayendo. Este final de esta novela, que puede ser entendida como un emblema de la fortuna, refleja muy bien esa fortuna oscilante, esa fortuna cambiante, esa fortuna quebradiza, porque de la misma manera que hay esa impresión desconsoladora como consecuencia de esa expresión o corte que alargas, expresión y párrafo, por cierto, que nos aleja mucho de lo que tantos otros escritores pretendientes de aquel tiempo incluían en sus obras. A la mente se me viene de inmediato algún pasaje muy parecido de otro pretendiente muy conocido, Juan Ruiz de Alarcón. Se acompasa la mala fortuna, el desengaño derivado de una corte que alarga tanto las pretensiones, con, sin embargo, una vida que acabó eternizada en las armas, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado. Y este, en el fondo, no deja de contrastar una serie de fortunas y adversidades. La fortuna que alcanza como soldado al final de sus días y la desgracia que le ocurre con motivo primero del hechizo, bueno, el hechizo no, del envenenamiento, y aún más de cómo cuando recupera la razón, lo mismo que hacía antes ahora no le sirve para nada. Lo explica muy bien en un momento cuando se refiere, pero encontrarlo rápidamente, cuando se refiere a que su vida es una
sucesión, vamos a decirlo así, de fortunas y adversidades. Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía. Soy ahora el licenciado Rueda. Sucesos y desgracias que acontecen en el mundo por permisión del cielo me quitaron el juicio y las misericordias de Dios me lo han vuelto. Bien, el entender o el que a través de este párrafo lo que se nos traslade es la vida de Tomás Rodaja, luego licenciado Vidriera, luego finalmente Tomás Rueda, como una sucesión de desgracias y misericordias, y que el final haga referencia a la fama, es decir, a la honra que deja a su muerte, creo que se podrían explicar mucho mejor si entendemos la novela, no tanto desde este pasaje central y muy largo, que es una sucesión de aforismos, si lo vemos en el contexto de la literatura de aquel tiempo y si entendemos el licenciado Vidriera como uno de los tientos, una de las reflexiones que en la práctica Cervantes hace de la novela picaresca. Cervantes en sentido estricto no hizo nunca una novela picaresca, pero a él se debe, y es bien conocido, el acta de nacimiento de la novela picaresca. Y cuando en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote, Don Quijote se encuentra con una cuerda de galeotes y entre esos galeotes está un tal Ginés de Pasamonte, resulta que Ginés de Pasamonte ha escrito, dice, he escrito mi vida con estos pulgares. Ha dejado en la cárcel de Sevilla un cartapacio con su vida, la vida de Ginés de Pasamonte, que piensa recuperar y pagar el dinero por el cual lo ha dejado allí, cuando pueda. En ese pasaje, esto lo estudió hace ya muchos años y muy bien Claudio Guillén, se da acta de nacimiento y estamos hablando de un libro publicado en 1605, escrito en 1600, terminado en 1604, de la existencia de un nuevo tipo de libros de verdades lindas y donosas, dice el texto literalmente, cuyo protagonista es un pícaro. Muy pocos años antes se había publicado la primera parte del Guzmán de Alfarache, de esos mismos años es la segunda parte, y la pícara Justina, a la que me refería al comienzo de esta intervención, es precisamente de 1605. Se han barajado muchas razones pudiendo por qué Cervantes no hizo un relato picaresco al uso, pero lo cierto y verdad es que la picaresca está por varios lugares. Está en el Quijote, en el capítulo de los galeotes, está en la Gitanilla, está en Rinconete y Cortadillo, está en el Coloquio de los perros, es posiblemente el esfuerzo cervantino más grande de reflexión con respecto a la novela picaresca, y aunque pueda parecer otra cosa, está también, creo yo, en el licenciado Vidriera. Cervantes, cuando se acerca a un género, no lo hace nunca con intención servil, es decir, de imitación estricta de los modelos. En este caso, los modelos, el inmediato sería el Guzmán de Alfarache, el más lejano sería el Lazarillo. El comienzo nos conduce directamente, entre la novelística de aquel tiempo, nos conduce directamente a un tipo de relato, que tiene claras concomitancias con los relatos picarescos de aquel tiempo. El comienzo de la novela paseándose caballeros estudiantes por las riberas de Tormes, hallaron en ellas debajo de un árbol durmiendo a un muchacho de edad de hasta 11 años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que le despertase. Despertó
y preguntáronle de a dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad, a lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir, por solo que le diese estudio. Preguntáronle si sabía leer. Respondió que sí, y escribir también. De esa manera, dijo uno de los caballeros, no es por falta de memoria habérsete olvidado el nombre de tu patria. Sea por lo que fuere, respondió el muchacho, que ni el de ella, ni del de mis padres, es decir, ni el nombre de mi patria, ni el nombre de mis padres, sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos. La novela se inicia con una mención a la honra y se despide con otra mención a la honra, a la fortuna. En ese párrafo que hemos visto hace un momento, ¿no? Dejando fama, no fortuna, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado. La suma de estos 3 o 4 elementos que aquí tenemos, es decir, muchacho que busca amo a quien servir, muchacho que encuentra amos a quien servir, muchacho que tiene patria y que tiene progenitores, pero que a conciencia rechaza mencionar tanto el nombre de la patria como mencionar el nombre de sus padres, y que el objetivo es salir adelante para honrarlos tanto a ellos como a ella, implica, en mi opinión, un diálogo con la literatura que en ese momento estaba teniendo éxito en la España de comienzos del siglo XVII. No podemos precisar la fecha de redacción de esta novela ejemplar. Tenemos que pensar, lógicamente, siempre en una fecha anterior a 1612, que es cuando Cervantes envía el original a su revisión al Consejo Real, o al Consejo de Castilla, ahora no recuerdo bien, o a los dos, para su aprobación. Todo parece indicar que es novela que respira, que podría respirar los años que Cervantes pasó aquí en Valladolid. Es verdad, por otro lado, que hay en el desarrollo de la novela algunas incongruencias que han pensado o han llevado a pensar en una escritura un poco posterior, la referencia al Patio de los Consejos de la corte, pero no la corte vallisoletana, sino en el viejo Alcázar de los Austrias, sin llegar a poder concretar con todo detalle la cronología de escritura de esta novela. No cabe duda de que esta es una novela que debió escribirse en unos años en los que la picaresca está de moda. Y cuando digo de moda es que se había convertido, a raíz del primer Guzmán, en el modo de expresión en prosa por antonomasia. Si había un tipo de libro que estaba teniendo éxito en los comienzos del 17, esa era la picaresca. El propio desarrollo de la novela nos conduce por un esquema similar al de una novela picaresca. No tanto porque sirva a varios amos, que también. Primero sirve a unos caballeros estudiantes, es decir, dos caballeros que van a estudiar a Salamanca y que necesitan un ayudante. Es lo mismo que refleja en otra novela ejemplar, pero con protagonistas muy distintos. En el Coloquio de los Perros, uno de los perros acompaña a los hijos de unos mercaderes sevillanos a sus estudios. Le lleva los libros, etcétera, etcétera. Bueno, salvando las distancias, estamos hablando de un
de un planteamiento muy similar. Una vez que sirve a estos caballeros y aprovecha el tiempo, pero antes digo, nunca es servir en la imitación del modelo, no es como Tomás Rodaja, no es como Ginés de Pasamonte, que escribe su vida desde galeras, es un delincuente, o no es Lázaro de Tormes, que escribe su vida desde una particular situación, desde lo que para él es la cumbre de toda su fortuna, de nuevo, la cumbre de toda su fortuna, y aquí esta novela se despide refiriéndonos la fortuna que alcanza con las armas Tomás Rueda. No es ninguno de estos modelos, o sea, no es Lázaro de Tormes, que sí, desde la cumbre de todas sus fortunas, está casado en Toledo, pero viviendo en un ménage à trois. Está casado con una mujer que está a su vez amancebada con el arcipreste de San Salvador de Toledo. Es decir, frente a esos casos, vamos a decirlo, poco ejemplares. En el caso estamos hablando de un delincuente, en el otro caso estamos hablando de un, digamos, cornudo consentido. El caso de Lazarillo es precisamente ese. Cuando vuesa merced le pregunta, cuando Lázaro le responde, pues vuesa merced pide que se le explique el caso, pues lo explico desde su comienzo, cómo yo he llegado a esta situación. En el caso cervantino, el caso es otro. No estamos hablando ni de un delincuente ni de un cornudo consentido. Estamos hablando de un muchacho que de la nada, como Lázaro de la nada o Guzmán de la casi nada, acaba alcanzando una vida mejor. Por eso, desde esta perspectiva, es decir, si entendemos la novela en su conjunto, no es solo una sátira de costumbres o una sátira personal, si se puede entender así, sino que se trata en buena medida de un diálogo con el género que estaba de moda en aquel tiempo, al cual Cervantes ofrece una salida distinta. Y desde esta perspectiva es una salida, digamos, positiva. Se me podrá decir, y se me debe decir, Tomás Rodaja no es un pícaro, ni mucho menos. Claro que no lo es, pero tiene las mismas circunstancias por nacimiento, por inicios, que pueden tener los otros. Pero tiene la libertad de la que carecen los otros. Cervantes le da la libertad a este personaje para que por su propio esfuerzo pueda salir adelante. Estamos, por tanto, ante otro caso muy cervantino de cada uno es hijo de sus obras, ¿no? De tal manera que si se ve desde esta perspectiva, es decir, de una novela con un esquema de picaresca, de relato picaresco, se puede entender mejor este juego que Cervantes hace, en el que integra una novela que es un emblema sobre la fortuna con el relato de la vida de un protagonista, porque al final de eso se trata la novela picaresca, de contar una vida en primera persona. Cervantes nunca cuenta las vidas de sus personajes en primera persona. Se acude generalmente al diálogo, al coloquio. Esa es la gran razón que se ha dado, o por lo menos es la razón que yo aprendí de uno de mis maestros, de Antonio Reyazas. ¿Cuál es, digamos, la gran aversión que tiene Cervantes a la picaresca? El recurso expresivo. Ese yo que Cervantes, huye y no huye, porque luego también hay que decir que el yo de Cervantes está muy presente por muchas partes. Pero cuando se refiere así, pero sus personajes no se expresan a partir del yo, o mejor dicho, sí se expresan a partir del yo, pero a través de la fórmula del diálogo. De ahí el magnífico Coloquio de los perros, donde se nos cuenta una vida concebida clarísimamente como una novela picaresca, como un relato picaresco. Además ahí sí que se ve claramente el servicio a varios amos. Huye Cervantes del relato en primera persona, acude siempre al diálogo, y eso es lo que hace aquí. Entonces, planteado esta novela desde esta perspectiva de relato picaresco,
creo que se puede entender mucho mejor el final real, porque lo que se ha producido es una mejora. Es decir, es alguien que desde el principio ni nos dice cuál es su patria, ni nos dice cuáles son sus padres. Recordad recuerden el comienzo de Lázaro de Tormes, donde nos dice: yo nací, soy hijo de, o todo detalle. Aquí no. Y el final es que los ha conseguido honrar, porque ha conseguido la fama, no con las letras, pero sí con las armas. Armas y letras están inextricablemente unidas en el caso cervantino. No por el hecho del famoso diálogo de las armas y las letras del primer Quijote, sino porque eso fue, en buena medida, si antes hablábamos de la fortuna y las dos caras de la fortuna, fue en buena medida las dos caras de la vida de Cervantes. La vida como soldado, la vida como escritor. Como bien sabemos, entre el escritor y el soldado hubo un personaje intermedio, que es el hombre que trata negocios, como dijo su hermana, cuando fueron todos detenidos como consecuencia del asunto Ezpeleta. Pero quiero decir que las novelas ejemplares, y ahora volveremos sobre esta cuestión, que son un ejemplo, todas y cada una de ellas, de esfuerzo compositivo extraordinario, en el que Cervantes mezcla elementos inicialmente muy distintos y aparentemente o nunca antes mezclados. Por ello consigue 12 ejemplos de novelas muy distintas, aunque todas recuerdan un poco a todas. Recuerdo siempre las palabras del propio Cervantes en el prólogo, ¿no?, de que permiten una lectura particular cada una de ellas, pero permiten también una lectura en su conjunto, ¿no? Y yo creo que en este caso Cervantes hace un interesantísimo esfuerzo que ayuda a entender muy bien ese final, entendido no solo por Alonso Cortés, sino por estudiosos más cercanos. Estoy pensando en un artículo relativamente reciente de Enrique Rull sobre la novela como una sátira de costumbres, ¿no? Porque hay que partir de lo que es una novela en aquel tiempo, ¿no? La novela está perfectamente definida en 1611 en El tesoro de Covarrubias, ¿no? Es un cuento patraña bien compuesta para entretener a los oyentes, como las novelas de Boccaccio. Cuento o patraña para entretener a los oyentes, como las novelas de Boccaccio. Se trata, por tanto, de una obra que se debe entender primera y primordialmente como una obra destinada al entretenimiento. No es por eso extraño que Cervantes, que, como decía al comienzo de esta intervención, está sentando las bases de una novela, de una literatura en la que prime única y exclusivamente el entretenimiento, acuda a un género que la estimativa de la época se asocia primera y primordialmente al entretenimiento. Eso no quiere decir que luego no se pueda extraer de ella otros mensajes, otras ideas. Además, aquí acude a algo que era muy habitual en la época. La locura era un espacio de libertad. Los locos podían decir lo que quisieran, porque nadie les iba a perseguir o a justiciar por ello. De hecho, precisamente como loco, dice, como diría alguno, verdades como puños, y todos se lo agradecen y todos se lo reconocen. Eso mismo dicho, cuando ya está acuerdo, ya no queda igual. La locura no deja de ser un espacio de libertad que los tratadistas y la práctica de la época reflejan. Pero antes que nada, ha de ser una obra destinada al entretenimiento. Una obra que produzca a los lectores o a los oyentes el placer de la lectura, el gusto por su lectura. Más allá de, como digo, encuentren en la novela
determinadas ideas, determinados mensajes que le puedan ser útiles. Los lectores y las lectoras de aquel tiempo habían encontrado en la novela picaresca un recurso, un modo, mejor dicho, de entretenimiento extraordinario. No hay que olvidarlo, con quien compite Cervantes. Cervantes, como escritor, quien compite no es con las novelas pastoriles, que ya apenas se escriben, no con los libros de aventuras peregrinas, sino con quien compite, es decir, con quien tiene que conseguir que los lectores queden atraídos, no es por ese otro tipo de literatura que ya remite a un tiempo pasado, sino por esa literatura fresca, novedosa, que está ahora en todas las librerías, ¿no? Y el que aquí acuda a un esquema de novela picaresca, de relato picaresco, con todas las diferencias y con todas las salvedades que queramos hacer, bueno, nos lo sitúa, creo que de lleno, en la búsqueda del lector en aquel tiempo. El conseguir tener un lector, tener un grupo lector importante que le pueda permitir competir con los libros que estaban teniendo fortuna en aquel momento. Y para ello acude reiterada y sistemáticamente a algo que muchas veces se pasa por alto, pero yo creo que es la manera que permite entender todas y cada una de las novelas cortas cervantinas, todas las novelas ejemplares y todas las novelas cortas incluidas en los Dos Quijotes. Él se refiere a sus novelas en dos ocasiones. Vamos a decirlo de una manera teórica, ¿no? Sobre lo que ha querido hacer o lo que no ha querido hacer con ellas. Pero el lugar donde lo dice de manera más clara y más concreta es en el Viaje del Parnaso. En el capítulo 4 del Viaje del Parnaso, donde él realiza un pequeño, no tan pequeño, currículum vitae, orientado además sobre la parte poética de su carrera, se refiere a las novelas ejemplares en estos términos. Dice: yo he mostrado en mis novelas un camino por donde la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino. Puede mostrar con propiedad un desatino. Un desatino, un disparate, algo impensable, algo increíble, alguien que se cree de vidrio, una fregona que parece que es ilustre, o unos perros que hablan, o si vamos al conjunto, unas novelas que sean ejemplares. Novela y ejemplaridad en aquel tiempo eran términos contradictorios. La novela podía ser muchas cosas, pero ejemplar en el sentido de ejemplaridad moral no podía serlo, porque la tradición no lo amparaba. Al fondo Boccaccio, más cercano el Bandelo, el Veronés, y sobre todo el dato más contundente, lo que el propio Cervantes dice: yo soy el primero que he novelado en lengua castellana. Nadie se había atrevido a hacer novela corta original en España, a pesar de que la novela corta en España, a través de traducciones, se conocía desde los tiempos de los incunables, es decir, desde finales del siglo XV. Las librerías, los lectores, las lectoras del XVI y comienzos del XVII conocían estupendísimamente la novela corta italiana a través de traducciones. Son fuente de una parte bastante importante de comedias, de obras de teatro, en Francia, en Italia y en España. Pero nadie se había atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque los moralistas habían azuzado fuertemente, habían criticado fuertemente este tipo de literatura, que era muy poco ejemplar. Y las propias novelas ejemplares cervantinas son poco o nada o muy poco ejemplares. Acudo a la famosa referencia de Avellaneda.
Avellaneda, en el prólogo del Quijote, 1614, se refiere a las novelas de Cervantes como más satíricas que ejemplares, si bien no poco ingeniosas. Satíricas sí, pero ejemplares no. Unir ejemplares y novela no dejaba de ser una contradicción en los términos. Pero en el fondo lo que se trataba era de eso, de mostrar con propiedad un desatino. Y lo que hace Cervantes es proponer al menos 12 desatinos, si no 13. Uno por cada una de las novelas, más uno que tiene que ver con toda la novelística, con las 13 novelas. Eso lo podemos aplicar perfectamente, no sé si a todas, pero a buena parte de las novelas intercaladas en el primer Quijote. Estoy pensando, por ejemplo, en el Curioso Impertinente, que además es la que más claramente se ve el origen o la ascendencia italiana, ¿no? La novela ejemplar del licenciado Vidriera no deja de ser un disparate. ¿Cómo puede haber alguien que se crea de vidrio? La explicación es muy fácil. Por arte de un encantamiento. Bueno, de arte de un encantamiento no, por arte de un envenenamiento. Es decir, lo que el título plantea, luego se explica muy bien y se justifica muy verosímilmente, pero no deja de reproducir el esquema que permite entender todas y cada una de las novelas cortas cervantinas publicadas en 1613 y permite entender el volumen en su conjunto. Esta es una novela en la que se nos plantea un disparate, y ese disparate se nos plantea con la suficiente verosimilitud y con el suficiente volumen de argumentos y elementos extraídos de lo que las poéticas de aquel tiempo decían para construir un relato verosímilmente. Ya que estamos en Valladolid, acudamos al Pinciano. La filosofía antigua poética del Pinciano se había publicado en 1596 y ahí encontramos los recursos un registro de los recursos que un escritor o una escritora de aquel tiempo podía tener a la mano para construir con verosimilitud un relato. No falta ninguno en los relatos cervantinos. No falta ninguno. Desde esta perspectiva, entiendo El licenciado Vidriera como una novela muy cervantina, porque responde muy bien al propósito general que permite entender todas las novelas. Al mismo tiempo, supone un diálogo interesantísimo con la novela, un diálogo interesantísimo con la literatura que se estaba haciendo en aquel tiempo en España. El licenciado Vidriera no deja de ser, como he querido o intentado trasladarles, un diálogo con la novela picaresca, y al mismo tiempo es un magnífico ensayo de cómo en los relatos en prosa de ficción de aquel tiempo necesitaban caminos de expresión que les permitiera decir más cosas que los modelos previos les permitían. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de una novela en la que al menos se reúnen tres géneros que nunca se habían unido, creando desde esta perspectiva un relato especialmente novedoso. Por un lado, no podemos olvidarnos que es una novela. Novela nos asocia a la tradición italiana, a la tradición del Decamerón, a una tradición en la que el argumento esencial, no único, pero esencial, de esos 100 cuentos que son el Decamerón, son casos amorosos. Todos o casi todos. Y en la tradición italiana así sucede. Aquí lo tenemos también. Lo que pasa es que es muy pequeñito. ¿Cuál es el caso amoroso? Bueno, esa mujer que se enamora de Tomás Rueda. Tomás Rueda la rechaza y como consecuencia de ese rechazo, esa mujer despechada lo envenena. Aquí tenemos, es una parte muy pequeñita
Es una parte que nos permite entender todo lo que va y viene después. Es decir, licenciado Vidriera. Como en tantas otras novelas cervantinas, Quijote, Gitanilla, Ilustre Fregona, los personajes cambian de nombre cuando cambian de su manera de participar en la obra. Alonso Quijano deja de ser Alonso Quijano para convertirse en Don Quijote de la Mancha. En la Ilustre Fregona los protagonistas cambian de nombre 3 veces, según van cambiando de profesión. Aquí el protagonista cambia 3 veces en función de el tiempo de aprendizaje, el tiempo de locura, el tiempo de recuperar la cordura. El relato que nos vincula más claramente la novela corta con la novelística italiana se engavilla con un tipo de literatura que tuvo su éxito y tuvo su fortuna en España, por algunos libros bien reconocidos, que es la literatura de apotegmas, de aforismos, colecciones de frases hechas en el estilo de las apotegmas de Juan Rufo. Ese es el núcleo que además ha dado paso a esa interpretación de la novela de Cervantes, del licenciado Vidriera, como una sátira de costumbres. Pero todo eso se encabilla a su vez en un relato que está por encima de estos dos, que es la trayectoria vital de Tomás, bien Rueda, bien licenciado Vidriera, bien Rodaja. Un muchacho que va creciendo, que por su propio esfuerzo va saliendo adelante y que acaba en una situación de mejora sustancial con respecto a sus comienzos. Es un muchacho posiblemente de origen labrador, de ahí el nombre Rodaja, el apellido mejor dicho, que por su propio esfuerzo consigue salir adelante. Su afán de sabiduría, su interés por el conocimiento, su interés por el estudio, es lo que le lleva adelante. Porque incluso cuando está al servicio no es tanto estar al servicio del alférez o el capitán Valdivia y se va a Flandes, en realidad acompaña a la compañía del capitán Valdivia, pero lo suyo, lo de Tomás Rodaja, más es un viaje de estudios, una peregrinación de estudios, que no una peregrinación o un servicio militar. De hecho, las referencias a lo militar son realmente pocas o ninguna. Al contrario, lo que el licenciado Vidriera también es una entretenidísima guía turística de Italia, donde ahí sí se ve a alguien, a Cervantes, que conoce muy bien o conoce bastante bien la Italia que conoció durante los años que estuvo allí viviendo. El estudio es lo que le proporciona el querer crecer, el querer salir adelante, el querer superarse, el subir en definitiva en la escala social. De tal manera que, vista desde esta perspectiva, desde un texto que dialoga con la novela picaresca, nos encontramos con una habilísima reflexión en la práctica, una más de las muchas que hace Cervantes ante los géneros antiguos o modernos, novedosísimos. Estamos ante un género de rigurosísima última hora, a los que el propio Cervantes ofrece una nueva lectura, una nueva expresión. Me acuerdo siempre, ¿no?, cuando nos acercamos al teatro de Cervantes, ¿no?, y a la crítica al teatro de Lope y demás. El Cervantes, que tuvo un éxito bastante importante durante unos años, luego llegaron unos trabajos que obligaron a dejar la pluma y las comedias, y cuando volvió, lo dice muy gráficamente, ya no hay pájaros, Ogaño, ya no hay los pájaros de antaño o algo parecido, ¿no? Y cuando entra en la práctica o en la reflexión a lo largo de varios textos, lo que viene a decir es que
que siempre es lo mismo, que la comedia siempre acaba en casamiento, que siempre hay el mismo tipo de personajes y que eso hace que acabe un poco cosificándose, ¿no? Haciéndose un poco artificial. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Cervantes? Todas y cada una de las veces que se acerca a la literatura picaresca, la ofrece sin atenerse estrictamente a los modelos previos, Lazarillo más lejanamente, Guzmán más cercanamente, pero siempre con elementos que hacen muy visibles ese diálogo con la picaresca. Voy a recordar dos nada más, o tres. El galeote Ginés de Pasamonte nos lo dice claramente. El caso de los pícaros caballeros protagonistas de la Ilustre Fregona. Uno de ellos se ha ido específicamente a seguir la vida picaresca y nos describe o nos relata la geografía picaresca de aquel tiempo. O el caso del Coloquio de los Perros, donde solo conocemos la biografía de uno de ellos, pero si se hubiera escrito la otra, que es lo que promete en el casamiento engañoso y finalmente no hace, tendríamos dos biografías. Es el servicio a varios amos. Está clarísimo ahí el esquema picaresco. ¿Qué es lo que cambia? Pues que resulta que el protagonista es un perro. Es un perro llamado Berganza. En la Ilustre Fregona, ¿quién es el protagonista? Pues no es un muchacho que ha nacido en las riberas del Tormes, sino que son unos caballeros que deciden ex professo seguir la vida picaresca. O el caso de Tomás Rodaja, que es un muchacho que quiere salir adelante por lo que ha estudiado y de alguna manera lo consigue, porque desde el primer momento se mezcla la cuestión de las letras con la mezcla de las armas. Si no ha podido con las letras, acabará con las armas consiguiendo lo que va buscando desde el principio y lo que es el núcleo fundamental de todos los relatos picarescos, que es la cuestión de la honra, la cuestión de la fama. Con la honra se comienza el licenciado Vidriera y con la fama, es decir, dos palabras para venir a expresar exactamente lo mismo, acaba este relato. Es un relato entretenido, por momentos muy divertido, sarcástico, con elementos que podrían trasladarse perfectamente a esta España de Ábalos y compañía, pero que tanto por el tiempo que llevo hablando, como porque también lo que requiere es una lectura pausada y placentera de la novela, creo que debo acabar aquí y atender, si así lo consideran, las preguntas que les pueda haber planteado la exposición que les he hecho yo aquí ahora. Muchas gracias.